Queremos disfrutar de la palabra de Dios y me gustaría decir lo que dice la Escritura, dice la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Entonces quisiera, en el nombre de Jesús, poder predicar hoy bajo el título No pierdas la audición. Diga conmigo, no pierdas la audición. Bueno, yo espero que usted conozca qué significa eso, ¿no? Porque son tiempos bien fuertes donde a veces tenemos que pedirle a la persona, repíteme lo que me dijiste. Y es eso. Y es que tantas situaciones, tantas cosas que han hecho que pues perdamos la audición de alguna forma, de alguna manera. Y me gustaría dar un dato interesante, y es que los expertos del Centro Terapeuta de la Audición, ellos concluyeron que a partir de los 20 años ya nosotros, los seres humanos, comenzamos a perder la audición. Lo que significa que se empieza a complejizar el asunto de la pérdida de audición, y a partir de los 50 años pues se agudiza más el asunto y se complejiza mucho más. Así que aproveche haciendo algunos que otros ejercicios que ellos aconsejan para no perder la audición. Y si usted se encuentra ya en ese proceso, ya que está perdiendo y que siente que ya le cayó encima, usted sabe la edad esa que no voy a decirle, si le cayó encima, usted dice, bueno, tengo que hacer algo, tengo que tomar una decisión para ver cómo resuelvo esto. Lo interesante es que de alguna manera esta enfermedad, que aunque es progresiva, a partir de los 20 es progresiva, esta enfermedad conocida como la presbiacusia, y esta lo dice la propia palabra, es la pérdida de la audición. Y es interesante cómo estas personas dicen, a partir de los 20 prepárate, y a partir de los 50 ora. Me imagino. Entonces, en el nombre de Jesús, no pierdas no pierdas la audición. Eso viene en camino, y lamentablemente hay una pérdida de audición espiritual. Hay un aviso, hay un toque de parte del mundo espiritual, donde nosotros pues estamos siendo comprometidos, siendo chocados y siendo también de alguna manera confrontados por esta pérdida de la audición espiritual. Para esto, ¿cómo podemos nosotros resolver este problema? ¿Qué hacer nosotros para resolver el problema de la pérdida de la audición espiritual y no ser chocados por esta enfermedad espiritual? Podemos llamarle la presbiacusia espiritual, donde nosotros no somos capaces de escuchar, de oír la voz de Dios, porque hemos estado perdiendo la audición espiritual. ¿Cómo resolver eso? ¿Qué hacer para eso? Bueno, hoy me gustaría, en el nombre de Jesús, dar algunas razones de cómo nosotros no perdemos la audición espiritual. Y según la palabra de Dios, toda persona puede oír la voz de Dios. Hay personas que dicen y se preguntan, ¿puedo yo escuchar? ¿Puedo yo oír la voz de Dios? Hay personas que están en este debate si ellos pueden oír o no la voz de Dios. Y hay personas que se preguntan continuamente, ¿cómo puedo oír yo la voz de Dios? Me gustaría decir que según la Escritura, para las personas que se hacen esa pregunta, según la palabra de Dios, todos podemos oír la voz de Dios. ¿Y esto cómo puede ser? Sencillo. La Escritura nos dice, en Juan capítulo 10, verso 27, nos dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Está escuchando eso? Yo las conozco y ellas
ovejas me siguen. Ahora está diciendo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Todo hijo, todo creyente, todo el que ha depositado su confianza en Cristo, esas personas que son, aleluya, ovejas de Cristo, esos oyen la voz de Dios. Así que nadie puede decir, a mí no me toca. Es solamente para el pastor. Dice Dios, no, estás equivocado. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Así es. Hay una prueba que hicieron, es algo bien interesante. Una prueba que hicieron en un lugar donde había un pastor de ovejas. Escuchen, no la comparación que hace la Biblia, literal. Y se encontraba el pastor de ovejas. Estaban todas las ovejas en el pasto. Estaban todas las ovejas recibiendo alimento en el lugar donde el pastor las reunía. Y vinieron 2 o 3 personas haciendo un sonido. Y las ovejas no se movían. Vinieron 4 o 5 personas. Las ovejas no se movían. Pero llegó el pastor de esas ovejas. Le hizo un sonido y rápidamente las ovejas fueron a donde estaba el pastor. Escuchen. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces está diciendo el Señor ahora, todos pueden oír mi voz. No es para uno ni para dos. Es para todos los hijos, los que creen, los que esperan, los que me siguen. ¿Alguien dice amén? Entonces, ya que conocemos que todos podemos oír la voz de Dios, vamos a ver cómo no perder la audición. ¿Estás preocupado por eso? No por esta, no por la natural, no por la física, sino la espiritual. Porque creo que muchas veces Dios ha querido hablarnos, como dice Hebreos capítulo 1, que Dios nos ha hablado de mucha forma y de mucha manera. Todo el tiempo lo ha hecho. Dios ha hablado de mucha forma y de mucha manera. Y creo que es tiempo de oír y escuchar la voz de Dios. Según la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, nos enseña la Escritura que no pierdes la audición cuando prestas atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, no perdemos la audición. Y hay personas hoy preocupadas, ¿la pierdo o no la pierdo? Oh, me parece que yo he perdido la audición porque no escucho claramente la voz de Dios. No puedo escuchar yo la voz de Dios. Me parece que estoy perdiendo la audición. Y dice Dios ahora, tú no pierdes la audición cuando prestas atención a mi palabra. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque es ella la que nos ayuda a nosotros a no perder la audición. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué dice la Escritura? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora el hombre que no quiere perder la audición, la mujer de Dios que no quiere perder la audición, dice, lo que necesito es prestar atención a la palabra de Dios, a lo que dice Dios en su palabra, a lo que está escrito de parte de Dios. Y es que hay que entender que para muchos oír a Dios no tiene relación con las Escrituras, olvidando que fue dada por Él mismo. Dice la Escritura, esa palabra que dice que fue, toda la Escritura dice que fue inspirada por Dios, significa literalmente que fue soplada por Dios, salió del propio aliento divino, aleluya. Entonces ahora Dios lo que está diciendo, ¿cómo tú vas a decir que la palabra mía no viene de mí cuando soy yo mismo el que la deposito, aleluya? El mismo que la di a los profetas para que los profetas, aleluya, la escribieran de mí. Entonces, el prestar atención a la palabra de Dios nos ayuda a no perder la audición. A veces Dios quiere hablarnos y no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no prestamos atención a la palabra de Dios. Para muchas personas yo quiero oír la voz de Dios audible. Yo quiero escuchar un estruendo. Yo quiero que haya un terremoto. Y dice Dios, quiero que vayas a mi palabra para que veas cómo yo puedo sacudirte por medio de ella. Y es que necesitamos prestar atención a la palabra de Dios para no perder la audición espiritual. La fe viene por el oír y el oír
oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, verso 17. Y es que muchas personas dicen, ¿cómo resuelve este problema? Ah, sí, la fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué cosa? El oír que es un cuento de hadas, el oír que lo que dijo fulanito, menganito en el televisor, no. Oír la palabra de Dios, es ella la que produce en nosotros vida. Es la palabra de Dios la que ejecuta y lleva a cabo un cambio en nosotros. Según la escritura, hay otra cosa que se puede hacer para no perder la audición. Y es que no pierdes la audición cuando pasas tiempo con Dios. Y ahora que estamos en un culto de oración, me gusta recalcar la idea de que el estar buscando el rostro de Dios continuamente es lo único que nos acerca más a Dios. Cuando usted pasa tiempo con una persona, pues usted conoce más a la persona. ¿Sabe una cosa? Hay un problema con esa situación del pasar tiempo con Dios. Y es que las personas quieren conocer más a Dios, pero no quieren pasar tiempo con Dios. Una oración en la mañana no significa pasar tiempo con Dios. Orar para que Dios me resuelva un problema no significa pasar tiempo con Dios. Orar para que Dios bendiga los alimentos no significa pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios significa conocer más a Dios. Y según Jeremías capítulo 23, verso 22, nos revela y nos dice qué sucede y cuán importante es el pasar tiempo con Dios. Le está hablando allí Dios a los profetas y le está diciendo, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ahora que está diciendo Dios, yo quiero compartir un mensaje, yo quiero dar algo a mi pueblo, pero los profetas, como no estuvieron en mi secreto, no saben lo que yo quiero compartir a mi pueblo. ¿Qué está diciendo Dios? Si hubiesen estado en mi secreto, ellos hubieran escuchado mi palabra y entonces la hubieran dado a conocer a mi pueblo. Pero ellos no oyeron mi palabra porque no estuvieron en el secreto. ¿Alguien comprende? Amén. Y es que el estar en el secreto, aleluya, te hace partícipe de escuchar la voz de Dios. El estar en el secreto te permite el poder toparte con Dios, el poder conectarte con Dios, el poder conocer a Dios, el poder intimar con Dios, el poder relacionarte con Dios, el poder tener amistad con Dios. Aleluya, la comunión íntima de Jehová, según Salmo 25:14, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios quiere hacer algo con el pueblo, pero el pueblo tiene que ir para conocer, aleluya, lo que Dios tiene. Pero ¿cómo conoceremos lo que Dios tiene si no vamos a su presencia? Y es que necesitamos eso. Necesitamos eso. ¿Cómo podemos conocer esa voz? ¿Cómo aprendemos esa voz? Así le pasó a un granjero. Fue a visitar a su primo a la ciudad. Imagínense, a una gran ciudad. Y cuando estaba en la ciudad, el movimiento de los carros y el movimiento de todas las industrias, la gente conversando, la gente hablando de todas las cosas y él escuchando todo eso. Y en medio de todo ese proceso, en medio de todo ese ruido, ¿sabes una cosa? En medio de todo ese ruido, ¿qué pasó? Dice el granjero a su primo: primo, hay un grillo que está sonando. ¿Pero qué te está diciendo? ¿Cómo que un grillo está sonando? No puedes decirme que un grillo está sonando con la cantidad de ruido que hay aquí. ¿Cómo puedes tú escuchar el sonido de un grillo cuando hay tanto ruido a tu alrededor? Dice, cada cual conoce lo que está acostumbrado a oír. Entonces, yo me pregunto, ¿habrá personas acostumbradas a oír la voz de Dios? ¿Habrá personas acostumbradas a ir a la presencia de Dios? ¿Habrá personas acostumbradas a compartir con Dios de tal forma que ellos escuchan lo que Dios está diciendo para entonces transmitir a otros? Dios no solamente le está hablando a los profetas en el libro de Jeremías. Hoy le está hablando a un pueblo y le está diciendo: hay algo que quiero compartirte. Por favor,
Ve a mi presencia. A veces creemos que un tiempecito y casi que apresurados para levantarnos e irnos a nuestros quehaceres, con eso podemos oír la voz de Dios. La razón por la que hoy muchos padecen de presbiacusia espiritual es porque no pasamos, ¿qué cosa? Tiempo con Dios. Vamos perdiendo la audición espiritual. Eso se va generando en nosotros y va sucediendo allí en nosotros poco a poco. Recuerde lo que le dije, que a partir de los 20, ¿cómo sucede? De manera progresiva. Según los expertos, una pérdida progresiva a partir de los 20. Así que ya Héctor y Manuel están cambiando. A partir de los 20, así que tienen que hacer algo. Hagan algo, busquen la manera. ¿Por qué? Porque esto es un proceso y esto es de manera progresiva. Y yo creo que si nosotros no tomamos asunto en relación al oír la voz de Dios, me parece que nos va a pasar lo mismo. Va a haber un proceso donde vamos a ir perdiendo la audición. Y yo creo que nadie quiere perder eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que estar en el secreto. Hay que compartir con Dios. Pero también no pierdes la audición cuando obedeces a Dios. Esto es importante, hermano. No pierdes la audición cuando ¿qué? Cuando obedeces a Dios. Según Santiago capítulo 1 verso 22 dice la palabra de Dios: pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos ¿qué? A vosotros mismos. Y es que la gente se engaña a sí mismo cuando simplemente oye y no ejecuta y no hace, y no es un hacedor de la palabra de Dios. Hoy es un tiempo donde necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuánta gente no oye? Mire, el oír es una cosa, pero el hacer es otra. Y es Dios en quien nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La gente hoy se queda nada más en el querer. Ay, yo quiero, tengo un deseo en mi corazón. Ay, yo siento así una cosa por estar, tener tiempo con Dios. Siento. Y todo el tiempo está sentado, por eso mismo. Porque lo único que hace es sentir. Pero dice Dios, estoy esperando gente que pasen a la segunda etapa, el hacer. Gente que están dispuestos, se involucran, aleluya, y quieren tener un encuentro con Dios y dicen, voy a hacerlo. Así que el obedecer es mucho más importante. Y esto nos ayuda a no perder la audición. Oye para ejecutar y para obedecer la voz de Dios. El no obedecer hace que se formen como cerillas que interfieren en la escucha de lo que Dios quiere hacer. Alguien dijo, en una ocasión le dijo a Dios, estábamos en un tiempo donde Dios estaba ministrando, Dios estaba hablando y estaba usando a hermanos para hablarle a otros de su parte. Y dice una hermana, lo recuerdo como si fuera hoy, dice una hermana, dime Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Háblame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que cambie? Y no se me olvida lo que Dios le dijo. Dios le dijo, por favor, atiende a lo que ya hace un tiempo te he dicho que no has hecho, y luego te digo más. Dios le dijo, resuelve lo que hace un tiempo yo te dije a ti, que todavía no has resuelto, para entonces poder decirte otras cosas. Y yo creo que pasa con eso. La obediencia. Escuchen, no vas a perder la audición cuando eres capaz de obedecer. No voy a perder la audición cuando somos capaces de obedecer a Dios. No se trata simplemente de decirle, aquí estoy, yo te escucho, yo oigo, sí, yo oigo, dice Dios. No, obedece. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Escucha lo que Dios dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versos 1 y 2. Escuche esto, dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si la oyes, ¿para qué? Para guardarla. Es la obediencia. No solamente la oíste, sino que también la obedeciste. Y ahora Dios está diciendo, si eres capaz de obedecerla, estas son las cosas que pasarán en tu favor. Estas son las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Y es que cuando alguien obedece a la voz de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios, la bendición de Dios persigue su vida. Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos obedecer a Dios. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, él desobedece a Dios. Dios le dice algo, él no lo hace. Pero que entonces, en el capítulo 28, sucede algo. Él quiere que Dios le hable. Ahora Saúl quiere que Dios le hable. Y le voy a decir una cosa. Él busca. Y la manera, la forma, los medios habidos y por haber. Por cierto, él buscó todos, los legítimos y los ilegítimos. Y él va a Dios y le dice, dice la escritura, que Dios no le habló ni por Urim ni por Tumim. Era una costumbre en ese tiempo en la que también Dios en su misericordia usaba, también era una especie de tirar al azar algo con lo que contaban los sacerdotes, y Dios usaba eso, el Urim y el Tumim, para dirigirte, para tirar suerte y decir voy o no voy, hago o no hago, me quedo o no me quedo. Entonces usó el Urim y el Tumim. Dios nos habló, sueño, por profeta. No había forma. Dios no quiso hablarle por ninguna forma. Y ¿sabes una cosa? ¿Por qué Dios no quiso hablarle? Era porque este hombre había sido desechado por su desobediencia. Él desobedeció a Dios y ahora estaba pidiendo a Dios que le hablara. Hay gente que quiere oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos consideran, ellos creen que están viviendo una vida de obediencia, pero no la están viviendo. Y es que usted puede, escuche, puede gritar como gritaban los falsos profetas, los profetas de Baal. Puede gritar, posiblemente Dios aparente estar dormido aunque no le esté, pero no te responderá. Porque la desobediencia, ¿sabe qué hace? Te tapa los oídos para escuchar a Dios cuando te habla. Necesitamos obedecer. Este hombre creyó que podía manipular a Dios porque era rey. No puedes hacerlo. Dios no responde por desobediencia. ¿Qué más? ¿Cómo no perder la audición espiritual? ¿Cómo no perderla? ¿Cómo no perderla? No pierdes la audición cuando escudriñas y no aceptas todo lo que dicen la gente y todo lo que te traen. ¿Sabe la gente, no? Oye, ¿viste lo que dijo fulano? ¡Qué clase de palabra! Ay, y cuando tú revisas, ¿qué clase cantidad de falsa doctrina? ¡Uf! Eso fulano lo que tiró ahí fue... Hay que ir a la escritura. Hay que ir a la palabra de Dios. Hay que escuchar a Dios. No podemos quedarnos con la primera bola. Por favor, alguien tiene que entender. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que escudriñar las escrituras. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Examinar lo que... hay que examinarlo todo. Y hay que retener lo bueno. Dios está buscando de parte de nosotros que seamos capaces de escudriñar, examinar, procurar, revisar una y otra vez si eso corresponde a lo que dice Dios en su palabra. Y hoy hay personas que están perdiendo la audición. ¿Sabe por qué? Porque ellos no examinan, no escudriñan nada. Ellos reciben todo lo que viene. Oye, ¿te enteraste? Oh, cuidado. Fulano está vendiendo allí una leche en polvo y él no sabe que lo que le echaron fue ceniza. Ay, chico. Oye, ¿te enteraste? Oh, no.
fulano lo que tiene allí es, tiene unos boniatos que mira, ve allá, lleno de tatuajes. Hay gente que no escudriña nada. Esas son las consecuencias. ¿Saben una cosa? En la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 10 dice la palabra de Dios: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hola, pasa, qué bien, ven acá. Cuidado con eso, es hacerse partícipe. ¿Sabes qué cosa? Es abrirle tu corazón a palabras que no son de Dios. Hay que tener cuidado con eso. La gente que usted le dice, mijo, dime lo que tú quieras, o no, lo que venga de fulano yo lo recibo. Cuidado con eso, porque fulano no es Dios. Lo que venga de parte de Dios yo lo recibo, pero lo que venga de fulano lo escudriño. ¿Alguien me entiende? Entonces muchas veces la gente, usted, yo, perdemos la audición espiritual. No podemos escuchar bien la voz de Dios, y es porque nosotros no escudriñamos y aceptamos todo lo que viene por allí, de quien sea y como venga. No podemos hacer eso. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando acá? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a que había muchos engañando a la gente, muchos engañosos, diciendo: Cristo no vive en carne. Eso es una herejía grandota del tamaño de este templo. Y estaban diciendo: no, Él no vive en carne. ¿Y sabe lo que le dijo Juan? Todo el que diga que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el engañoso y el anticristo. Porque la gente cree que el anticristo nada más es uno que se va a levantar. Quiero hablar de doctrina en esta noche. Muchas personas creen que el anticristo es ese que se va a levantar, una única persona que va a gobernar el mundo. ¿De dónde sacaron eso? No, según la escritura me dice: hijitos míos, cuidaos, porque muchos anticristos han salido entre vosotros, de tal manera que no es uno solo, hay varios anticristos. Por allá, por Costa Rica, qué sé yo, por Puerto Rico, se levantó un hombre diciendo que él era Cristo, pero murió, se fumó todo lo que él era y lo que lo seguía, porque incluso había dicho que al tercer día resucitaba. Lo esperaron sus seguidores allí y se fueron frustrados, porque nunca pasó. Entonces, hoy las personas dicen: ay, sí, cuando venga el anticristo. No, escucha un momentico. Hay muchos anticristos. ¿Sabe qué significa anticristo? Gente que se levanta en contra de Cristo. Hay que entender, por favor. No creamos lo que la gente dice por allí, que si fulano es anticristo, que si menganito. No, hay muchos anticristos. Mucha gente que se despierta en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra de los planes de Dios. Esa gente también puede ser anticristo. La gente que se levanta en contra de la iglesia, que son anticristianos. Si te levantas en contra de la iglesia, ¿en contra de quién te levantaste? En contra de Cristo. Cuando se levantó Pablo, voy a la Biblia. Cuando se levantó Pablo para perseguir a la iglesia, hacer toda la iglesia, ¿qué le dijo Cristo? Tú una cosa me quedas. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y sabe qué le estaba diciendo Cristo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué le digo: Saulo, por qué me persigues? Porque se está levantando en contra del pueblo, de los que creían en Cristo. ¿Estamos? Entonces no podemos decir nosotros, única gente, que habrá un movimiento liderado por una persona. Tiene que ser así, porque todo movimiento tiene un líder, pero no un único anticristo, por favor. Veamos la Biblia. Hay que ir a la Biblia, hay que aprender Biblia. Entonces, ¿qué estaba diciendo esa gente? Jesucristo no ha venido en carne. Y es una prueba clara. Toda persona que te dice que Jesucristo no ha venido en carne, herejía, es un anticristo. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura, confrontando eso. Dice la Escritura. Dice en la segunda carta a Timoteo, creo que verso 3, verso 16, dice así la palabra de Dios: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dice la Escritura? Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Así que toda persona que te diga que Él no vino en carne es un mentiroso y no es bíblico. La palabra de Dios dice también en Juan capítulo 1,
que Dios, ese verbo, se hizo ¿qué? Se hizo carne. ¿Y qué hizo más? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que nadie puede decirte que Él no vino en carne. El que no haya venido en carne, ¿sabe cosa? Pierde por completo la cristiandad, pierde cerrado. Sin pregunta y sin nada, pierde por completo todo. Porque la razón de que Él ha venido en carne es la posibilidad de que Él haya ido ¿dónde? A la cruz. Y haya muerto, ¿por qué? Esa es la razón. Por eso que ellos dicen que no viene en carne. Romper con esa verdad nos hace perder la batalla a nosotros los creyentes. Pero no pueden romperla. Porque habitó entre nosotros. Gloria a Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 17, verso 11, dice algo extraordinario. Habla de un pueblo, los bereanos. Y es que Pablo llega allí a la sinagoga de ellos y empieza a predicar el evangelio. Y cuando empieza a predicar el evangelio, esta gente, ¿sabe lo que hicieron? Dice la escritura, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que estaban diciendo Pablo y Silas eran así. En estos tiempos no hay bereanos. En estos tiempos no hay gente como los bereanos que sean capaces de escudriñar, de buscar, de escudriñar, de examinar lo que dice la palabra de Dios para entonces contrarrestar con lo que la gente me está diciendo. Ahora me sale un video por allí y dice el video, mire esto. La unción de comer hierba. Hay que buscarme esa unción. En la Biblia no me aparece. ¿Dónde aparece eso? En ninguna parte. Búscalo. La única esa unción, ¿sabe para qué le sirve? Para los que tienen caballo. Esa gente siempre está loca por eso. Pero no. La iglesia que se va con esa bola. Mire. Yo no sé qué pensaría. Sí. Pensaría que le falta Biblia. Hay que tener cuidado. Hermanos, si hay algo que hay que comer es Biblia. ¿Saben lo que hacían con los niños? Con los niños, los judíos, apenas nacían, le ponían los papiros, los pergaminos. ¿Saben lo que hacían con ellos? Le embarraban, lo llenaban de miel. ¿Y usted sabe lo que pasa? Cuando un niño se acerca, que siempre está con la mano metida en la boca, los niños de chiquiticos gateando, que lo tocaban, ¿qué hacían? Se llevaban la mano a la boca, dulce, siempre estaban apegados a los papiros. Yo creo que necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente apegarnos a la palabra de Dios. Esta gente no dijeron, ¿quién lo dijo? Pues este hombre habla lindo, este Pablo habla. No importa cómo usted hable, no importa cómo usted predique. Yo quiero ir a la palabra de Dios y yo quiero ver en la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios y que corresponda con lo que usted me está diciendo. Usted puede traer aquí un mensaje que me eleva al cielo, me tire, me suba a un cuarto piso y me tire de nuevo. No importa a donde usted me lleve, pero yo quiero, por favor, cuando yo aterrice, lo que dice allí en la palabra de Dios sea lo mismo que usted diga. Necesitamos en el nombre de Jesús, para no perder la audición espiritual, necesitamos, por favor, no irnos con la que te tira cualquiera. Si quieres oír bien la voz de Dios y que nada afecte tu audición, no olvides, por favor, no pierdas la audición cuando prestas atención a la palabra de Dios, pasas tiempo con Dios, obedeces a Dios y escudriñas y no aceptas todo lo que dicen y trae cualquiera. Dios anhela que nosotros como pueblo seamos capaces de tener tal audición que nuestros oídos se afinen para oír claramente la voz de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga mucho. Quiero decir ya que terminé. Quiero decir que mi enfoque era hablar del cómo ir a la voz de Dios. Y al final Dios me llevó por